Mi nombre es Facundo Trot, soy abogado, trabajo en Cleros y un poco lo que quiero presentar el día de hoy, de manera muy breve, es tratar de dar de manera muy acotada respuesta a una pregunta que se suele hacer cuando uno ve este tipo de nuevos mecanismos de resolución de disputas como Cleros. Y la pregunta que la gente generalmente se hace es cuán válido es desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, cuáles son sus efectos, es vinculante o no, qué sucede si alguna de las partes decide no cumplir con una de las decisiones de Cleros. Y la idea acá es un poco presentarles cuáles son los pilares sobre los cuales descansa este mecanismo novedoso que es el que creamos en Cleros y principalmente comentarles que esa respuesta va a depender principalmente de la jurisdicción o el país bajo el cual se analice y sobre todo que comprendan que Cleros, al ser una tecnología, puede adaptarse a distintos esquemas de resolución de disputas que existen en distintas partes del mundo. Pero principalmente los tres pilares sobre los cuales descansa la justicia digital, sobre los cuales descansa la justicia descentralizada, son estos tres. El principal, el de la libertad contractual que tienen las partes, de regular, de autorregular sus relaciones y sobre todo de crear acuerdos de transacción para poner fin a disputas que puedan tener el marco de una relación comercial. El acuerdo de transacción, de hecho, es un acuerdo que está muchas veces regulado en los códigos civiles y comerciales de distintos países de Latinoamérica, incluido Argentina y México, por ejemplo. Por el otro lado, el segundo pilar en el cual descansa la justicia descentralizada es la aceptación creciente y global de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Cada vez hay más adopción de normas a nivel global que le dan validez a la conciliación, la mediación, el arbitraje, y en muchos casos incluso les otorga fuerza ejecutiva. Un ejemplo de este carácter es el de la Convención de Singapur en materia de mediación. Y también el tercer pilar vendría a ser el de la equivalencia funcional. Principalmente el principio que dice que los procesos digitales, las comunicaciones electrónicas, tienen la misma validez y eficacia jurídica que sus contrapartes en papel, siendo Cleros un mecanismo de resolución de disputas que ocurre de manera 100% digital. Digamos, se vale de estos principios que son aceptados de manera uniforme en casi todo el mundo para poder gozar de validez de las resoluciones que emitan los jurados de Cleros. Pero además es importante remarcar que Cleros como sistema también cumple con los principios del debido proceso que en muchos casos, en muchas jurisdicciones, imperan, como por ejemplo el derecho de defensa. Siempre las partes tienen la posibilidad de ser notificadas electrónicamente y pueden presentar sus argumentos y evidencia en un lapso de tiempo fijo y a su vez tienen derecho a una resolución de árbitros imparciales. Recuerden que los jurados de Cleros no son empleados de una empresa ni de la otra, no son empleados ni de Cleros, son jurados independientes que tienen incentivos económicos para resolver de manera coherente, de manera adecuada, de acuerdo a las reglas del proceso que son fijadas de antemano. Y por otro lado, está el derecho a la doble instancia implementado en el diseño estructural de Cleros, ya que las partes tienen siempre la posibilidad de apelar la decisión para poder corregir cualquier tipo de error que haya habido en una primera instancia. Es decir, que hay un sistema de apelaciones que existe en Cleros. Y por último, un principio que muchas veces es obviado en los sistemas tradicionales y es el de la celeridad procesal. Es decir, que los jurados, las partes tienen derecho no solamente a recibir una resolución justa, pero sino una resolución a tiempo. Y los plazos procesales, que muchas veces no son respetados por una cuestión de no dar abasto con la cantidad de reclamos que reciben los sistemas más tradicionales de resolución de disputas, bueno, en el caso de Cleros, los plazos procesales son inmutables, es decir, que no pueden estirarse. Y las partes que utilizan Cleros saben que el proceso va a ser siempre de acuerdo a las reglas prefijadas, inclusive los tiempos de resolución. Y estos más o menos son los principios sobre los cuales descansa Cleros y sus resoluciones, pero quiero mostrarles quizás un ejemplo concreto en el cual Cleros
se adaptó a un esquema de estos que menciono, de resolución de disputas, en este caso el esquema de arbitraje. Y como en México hace unos años, una persona firmó un contrato de alquiler con su contraparte, hubo un conflicto y las partes decidieron, a través de una cláusula arbitral, someter este caso ante Cleros. Y lo que se hizo fue dotarle al contrato de ropaje jurídico de una manera en que el procedimiento cumpla con las normativas aplicables en México de arbitraje, y se implementó la decisión de Cleros en este laudo arbitral que podemos ver aquí, y luego fue reconocido y ejecutado por la vía de apremio, es decir, que fue reconocido como un laudo arbitral en México, uno de los primeros casos de reconocimiento de Cleros bajo normativa de México. Pero bueno, esto es en el marco de arbitraje. Otra de las preguntas que muchos nos hacen es cómo puede Cleros operar entre relaciones empresa y usuario como un mecanismo de resolución de disputas si en algunos países de Latinoamérica, por ejemplo en Argentina, existen prohibiciones en materia de arbitraje en lo que hace a defensa del consumidor. Se entiende principalmente que en todo lo que es relaciones de consumo, las cláusulas arbitrales no son válidas. Por lo cual, ¿cómo hacemos para sortear este impedimento y que se respete a la vez los derechos de los consumidores? Y así que nosotros diseñamos por un lado, un mecanismo que utiliza Cleros y que a la vez respeta los derechos de los consumidores y puede adaptarse al marco normativo en estos países en los cuales hay prohibiciones en materia de defensa del consumidor. ¿Y cuál es el esquema? Bueno, principalmente que Cleros solamente opera y va a resolver el conflicto entre una empresa y un usuario siempre y cuando el consumidor lo elija. No es obligatorio ni se puede imponer de antemano los términos y condiciones. Segundo, nunca renuncia al derecho de acudir a la justicia, es decir, que si la resolución de Cleros no es satisfactoria para el cliente, siempre va a tener la posibilidad de ir a defensa del consumidor o iniciar un juicio si es que lo decide hacer. Y por último, la empresa siempre se obliga a cumplir con la decisión de Cleros. Entonces, lo que logramos de esta manera es respetar el marco normativo aplicable y a la vez a la empresa le es muy satisfactorio porque lo que hace es atajar de antemano aquellos casos que se hubiesen escalado, hubiesen perdido y hubiesen recibido no solamente mayores costos legales, sino que también multas probablemente en sede administrativa, en lo que es defensa del consumidor, y potencialmente, si hubiese escalado juicio, otro tipo de daños que los consumidores suelen solicitar como compensación posteriormente. Pero esto fue antes de que en Argentina se renueve lo que se conoce como la figura del defensor del cliente. Y desde el nuevo cambio normativo que hubo por parte de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, esta figura de defensor del cliente, que principalmente lo que le permite a las empresas es designar una persona que resuelva en una instancia privada los conflictos con sus consumidores, ahora permite que se integre con tecnologías como Cleros. Básicamente, con este cambio normativo, las empresas pueden designar a Cleros como su defensor del cliente, utilizando una de nuestras cortes que estamos en proceso de creación, que va a estar compuesta por jurados que cumplen con los requisitos de la normativa, que principalmente son abogados con experiencia en defensa del consumidor y profesionales de otras disciplinas que cuenten con experiencia en resolución de conflictos. Por otro lado, en México, como para mencionar otro esquema bajo el cual Cleros puede operar, en México en 2024 se sancionó la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que reconoce explícitamente los sistemas de justicia descentralizada, cuya definición replica la forma en que Cleros funciona actualmente, lo cual quiere decir que en México Cleros además es reconocido por una ley emitida por el Congreso como un mecanismo válido para resolver las disputas entre aquellas partes que lo elijan como un mecanismo de resolución de disputas. Asimismo, también hemos realizado convenios y programas piloto con distintas
organismos públicos para que Cleros pueda adaptarse a las necesidades del sector público y poder brindar a los ciudadanos una serie de soluciones más rápidas y más eficientes que las existentes. Esto igualmente lo voy a dejar para que lo comente Marcos más adelante, que es quien tiene todas las métricas y los detalles al respecto. Pero lo importante para mí acá es que se queden con la idea de que Cleros puede adaptarse a los distintos esquemas que existen en la gran cantidad de países, esquemas de resolución de conflictos. Y nosotros del equipo de Cleros, cuando una empresa está interesada en utilizarnos como mecanismo de resolución de disputas, ya sea en el marco de relación empresa-usuario o en otro tipo de esquemas, nosotros los ayudamos a que el diseño, digamos, de toda la parte de convenios y de términos y condiciones sea adecuado para que se respete no solamente los derechos de los consumidores, de las partes, sino que también los usuarios de Cleros entiendan y tengan la garantía de que la resolución va a ser una resolución de acuerdo a derecho y que se goce de carácter vinculante para los casos en los cuales se decida utilizarlo bajo este esquema.